¿Alguna vez te has preguntado qué hay más allá del borde del universo? Imaginamos un océano cósmico infinito, con galaxias flotando como islas, y quizá una frontera más allá de la cual haya un vacío absoluto. Pero la ciencia moderna nos sugiere que esta imagen es engañosa. La palabra universo no describe solo todo lo que vemos, sino literalmente todo lo que existe. Toda la materia y energía, todos los espacios y los tiempos posibles. Cuando decimos universo, nos referimos al conjunto completo de todo el espacio-tiempo. Por definición, no hay un afuera, porque no existe un lugar donde el universo deje de ser y comience otra cosa. Para entender por qué esta conclusión tan contraintuitiva puede ser cierta, retrocedamos un siglo. A finales de la década de 1920, el astrónomo Edwin Hubble utilizó el telescopio del Monte Wilson en California para estudiar la luz de nebulosas lejanas. Descubrió que no eran simples nubes de gas, sino otras galaxias compuestas por miles de millones de estrellas. Y observando sus espectros, notó que casi todas se alejaban de nosotros. Cuanto más distante la galaxia, más rápido se alejaba. La conclusión fue sorprendente. El universo se está expandiendo. Las galaxias no se alejan porque estén volando por el espacio como balas de cañón. Es el propio espacio el que se estira. Si hoy todo se aleja, significa que en el pasado todo estaba más cerca y más denso. Si seguimos retrocediendo matemáticamente, llegamos a un momento en el que toda la materia y energía de nuestro universo y el propio espacio-tiempo estaban concentrados en un punto extremadamente caliente y denso, una singularidad. Ese es el escenario del Big Bang. Pero el Big Bang no fue una explosión en un lugar vacío. No ocurrió en un punto concreto, ni en un espacio que lo rodeara. Fue la aparición simultánea del espacio en todas partes. El cosmos entero, con toda su estructura espacial y temporal, surgió y empezó a expandirse. En otras palabras, no tiene sentido imaginar que el Big Bang dejó un vacío alrededor o un agujero en algún tejido que podamos visitar. El espacio y el tiempo mismos nacen con el universo y crecen con él. Esto nos lleva al primer principio clave. No hay un borde como el de un terreno. A diferencia de un campo donde puedes caminar hasta la valla y ver lo que hay del otro lado, el universo no se parece a un objeto expandiéndose dentro de otro contenedor. Una de las metáforas más utilizadas para entenderlo es la superficie de un globo. Imagina que pintas pequeñas hormigas en la piel de un globo desinflado. Mientras soplas y el globo se infla, las hormigas se alejan unas de otras. Desde su perspectiva, parece que se alejan porque el globo se expande en todas direcciones. Sin embargo, para las hormigas no existe ni un dentro ni un fuera de su mundo bidimensional. Toda su realidad es la superficie. Para los cosmólogos, nuestro universo es similar. No es un globo hueco, porque no tiene un interior ni un exterior. La expansión se refiere a la separación de puntos dentro de la propia geometría del espacio. Entonces, ¿cómo podemos hablar del universo como algo que crece sin un recipiente externo? Aquí entra la relatividad general de Einstein. Según esta teoría, la gravedad no es una fuerza invisible que tira de los objetos, sino la curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. En esta descripción, el universo es una entidad geométrica que puede estirarse, comprimirse o curvarse. La expansión que observó Hubble no necesita un vacío exterior. Cuando los astrónomos miden que las galaxias se alejan, están observando el estiramiento del propio espacio, no un viaje hacia un espacio externo. Pero si no hay borde, ¿qué ocurre con lugares del universo que están tan lejos que nunca los veremos? La respuesta está en la edad del cosmos.
La luz tiene una velocidad finita. Desde que comenzó el universo, solo la luz emitida hace menos de 13.800 millones de años ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Esto define nuestro horizonte observable, una esfera virtual a nuestro alrededor, más allá de la cual no podemos obtener información. Ese límite no marca el fin del universo, sino la frontera de lo que podemos ver y medir. De hecho, los astrofísicos explican que, debido a la aceleración de la expansión, habrá regiones que se alejarán tan rápido que sus señales nunca llegarán a nosotros. Esas regiones están más allá de nuestro horizonte, pero siguen siendo parte del mismo universo. En resumen, cuando preguntamos qué hay fuera del universo, la respuesta desde la física moderna es nada. No porque exista un vacío oscuro del otro lado, sino porque la pregunta asume un afuera que no tiene sentido cuando hablamos del espacio-tiempo mismo. Nuestro universo no es como una burbuja flotando en un líquido. Es la totalidad de esa burbuja y el líquido a la vez. Y aunque existen teorías que sugieren la posibilidad de múltiples universos, tema que abordaremos más adelante, lo importante es entender que no hay evidencia de un espacio contenedor. La expansión es del tejido del cosmos, y todas las regiones que podamos o no podamos observar forman parte de esa misma realidad. Para profundizar en por qué no tiene sentido hablar de un afuera del universo, necesitamos comprender la forma del cosmos y cómo se comporta su geometría. En la vida cotidiana estamos acostumbrados a superficies planas y rectas, pero la relatividad general de Einstein nos enseña que el espacio-tiempo puede curvarse. En cosmología, los científicos describen el universo mediante 3 posibles geometrías globales: positivamente curvo, negativamente curvo o plano. Un universo positivamente curvo se asemejaría a la superficie de una esfera. Imagina que viajas siempre en línea recta sobre la Tierra. Después de dar la vuelta, acabas donde empezaste. No hay un borde, aunque la superficie sea finita. Si el cosmos tuviera esta forma, podrías viajar en línea recta por millones de años y, eventualmente, regresar al mismo punto. En cambio, un universo negativamente curvo sería como la superficie de una silla de montar, infinito y abierto, con la geometría de un espacio hiperbólico. Por último, un universo plano sería infinito y sin curvatura global, parecido a un plano interminable. En los 3 casos, no existe un exterior. Si el universo es cerrado, no hay un borde más allá del cual empiece otra cosa. Si es abierto o plano e infinito, ¿dónde terminaría ese infinito? En ningún caso hay un lugar donde podamos atravesar una pared imaginaria. Esta curvatura está relacionada con la densidad de materia y energía. Los cosmólogos se preguntan si el universo tiene suficiente materia para frenar su expansión y cerrarse sobre sí mismo, o si, por el contrario, continuará expandiéndose eternamente. Las observaciones actuales indican que la densidad total de materia y energía es muy cercana al valor crítico que separa lo abierto de lo cerrado. Sin embargo, la presencia de la misteriosa energía oscura que impulsa la expansión acelerada parece inclinar la balanza hacia un universo plano y en expansión perpetua. Aún así, en este escenario no hay bordes donde el espacio se acabe. Solo habrá regiones cada vez más remotas que se alejarán tan rápido que nunca podremos observarlas. Es importante distinguir entre el universo y el universo observable. El primero es la totalidad de todo lo que existe. El segundo es la región que podemos ver desde la Tierra, limitada por la velocidad de la luz y la edad del cosmos. La luz de objetos muy lejanos
necesita tiempo para llegar hasta nosotros. Esto significa que no podemos ver más allá de una distancia determinada, porque la luz de regiones más lejanas aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos. Esa frontera es el horizonte observable. Más allá de él, el universo continúa, pero no podemos obtener información. Los cosmólogos calculan que el radio del universo observable es de unos 46.000 millones de años luz. Sin embargo, esto no significa que más allá se encuentre un vacío. Simplemente hay más universo, posiblemente infinito, al que no tenemos acceso. El concepto de un afuera surge de confundir el borde de nuestro campo de visión con el borde de la existencia. También puede surgir la duda de por qué el espacio se expande a gran escala pero no a escala local. Si el universo se está estirando, ¿por qué no se estira una persona o un átomo? La respuesta está en la fuerza de otras interacciones. A escala atómica, las fuerzas electromagnética y nuclear son mucho más fuertes que la expansión del espacio. Mantienen unidos los átomos y las moléculas. A escala galáctica, la gravedad domina y mantiene unidas las estrellas en su galaxia. Incluso, el grupo local de galaxias, nuestra Vía Láctea y sus vecinas, está gravitacionalmente ligado y no se dispersará por la expansión. La expansión del espacio se observa a gran escala, entre grupos de galaxias muy alejados. El universo es como una masa de pan con pasas. Cuando la masa fermenta, las pasas se separan. Pero cada pasa no se hincha ni explota. El pan es el espacio y las pasas son las galaxias. Algunas teorías modernas aventuran la existencia de otros universos o realidades paralelas. Según ciertas interpretaciones de la inflación cósmica, el proceso de expansión podría ser eterno, dando lugar a múltiples burbujas de espacio-tiempo con diferentes propiedades. Otros modelos, surgidos de la física de cuerdas, sugieren que nuestro universo podría ser una membrana flotando en un espacio de dimensiones superiores. Los universos nacerían cuando estas membranas chocan. Sin embargo, estas ideas están en el terreno de la especulación, porque no podemos observar ni interactuar con esas hipotéticas realidades. Si existieran, estarían completamente desconectadas de nosotros. No habría forma de atravesar nuestro universo para llegar a otro. Por eso, desde un punto de vista científico, hablar de un afuera del universo es casi irrelevante. Cualquier otro universo, en caso de existir, no comparte nuestro espacio-tiempo ni puede influir en él. Nuestra realidad es un sistema cerrado, autosuficiente, y no necesita un contenedor externo para existir. Por último, hay preguntas que se derivan del deseo humano de encontrar un límite a todo. ¿Hasta dónde llega el universo? ¿Cómo se puede expandir algo que ya es todo lo que existe? Estas preguntas tienen sentido en un mundo donde todo tiene borde y tamaño. Pero el cosmos nos muestra que la naturaleza no siempre obedece a nuestra intuición. La expansión no necesita un afuera, porque es el espacio mismo el que cambia. Y aunque existan regiones para siempre fuera de nuestro alcance, no están más allá del universo. Son simplemente parte de la misma estructura, invisibles para nosotros. El gran desafío de la cosmología es aprender a pensar más allá de nuestras metáforas cotidianas y aceptar que, en un universo donde el espacio-tiempo es dinámico, conceptos como adentro y afuera pierden su significado habitual. Si intentamos comprender qué significa que el universo no tenga un borde ni un afuera, debemos detenernos en lo que realmente limita nuestra visión: la velocidad de la luz y el tiempo transcurrido desde el Big Bang. Aunque el universo tenga unos 800 millones de años de edad, el espacio que podemos observar es mucho mayor.
extendiéndose unos 46.000 millones de años luz en todas direcciones. Este dato puede parecer contradictorio, pero se explica porque el espacio mismo se ha ido expandiendo mientras la luz viajaba hacia nosotros, estirando las distancias como si fueran una banda elástica que nunca deja de crecer. Cada vez que un astrónomo apunta su telescopio hacia lo más profundo del cielo, no solo está mirando lejos, también está mirando hacia atrás en el tiempo. Las galaxias más distantes que alcanzamos a ver nos muestran cómo eran hace miles de millones de años, cuando el universo era joven y la materia aún se estaba agrupando en estructuras gigantescas. Más allá de ese punto, hay luz que todavía no ha tenido tiempo suficiente para llegarnos, y por lo tanto, regiones enteras del cosmos permanecen ocultas. Este límite visual recibe el nombre de horizonte cósmico. No es un muro sólido ni una frontera que delimite la existencia, sino una consecuencia natural de la finitud de la velocidad de la luz y de la expansión del espacio. Podemos imaginarlo como una burbuja invisible que nos rodea, y dentro de la cual se encuentran todas las galaxias que podemos observar. Pero lo realmente asombroso es que esa burbuja no se mantiene constante. Con el paso del tiempo, debido a que la expansión del universo se acelera por efecto de la misteriosa energía oscura, más y más regiones del cosmos escapan para siempre de nuestra vista. Esto ocurre porque el espacio entre nosotros y esas galaxias se estira más rápido de lo que la luz puede recorrer. Aunque esas galaxias emitan señales, esas señales jamás llegarán hasta nosotros. De hecho, cada segundo que pasa, más materia cósmica cruza un umbral invisible y se vuelve inobservable para siempre. Es como vivir dentro de una burbuja de información que se encoge en términos relativos, no porque el universo se haga más pequeño, sino porque nuestro acceso a él es cada vez más limitado. Aquí es donde nuestra intuición nos engaña. Cuando escuchamos que existe un horizonte o que hay un límite de lo observable, pensamos automáticamente en un borde material. Imaginamos que más allá de ese límite debe haber un vacío, un exterior, algo distinto del universo. Pero la realidad es mucho más desconcertante. Lo que está más allá del horizonte cósmico es simplemente más universo, con más galaxias, más estrellas, quizá con planetas y mundos enteros que jamás sabremos que existieron. No están fuera del universo porque no hay una fuera en ese sentido. Están fuera de nuestra experiencia, pero siguen siendo parte del mismo tejido cósmico. Aceptar esta idea nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento humano. Por un lado, somos capaces de describir con gran precisión lo que ocurre dentro de nuestra burbuja observable, gracias a los telescopios espaciales, los mapas de radiación cósmica de fondo y las leyes de la física. Pero por otro lado, sabemos que la mayor parte del cosmos está, y siempre estará, más allá de nuestro alcance. Eso significa que la imagen que tenemos del universo es necesariamente incompleta, como una ventana que solo nos deja ver un pequeño fragmento de un paisaje inmenso. Podemos imaginarlo como estar de pie en una playa, mirando al horizonte marino. Vemos una línea en la distancia y podríamos creer que el océano termina allí. Pero en realidad, lo que no vemos es un mar mucho más vasto que se extiende sin límite más allá de nuestra vista. El universo observable es esa franja de horizonte que podemos contemplar. El universo total es el océano entero. El hecho de que no podamos ver más allá no implica que el mar se acabe, solo que nuestra perspectiva es limitada. En este sentido, la pregunta ¿qué hay fuera del universo? Se transforma.
Ya no se trata de pensar en un borde que separa al cosmos de otra cosa, sino de reconocer que nuestra visión está restringida a una burbuja finita. Lo que está fuera de esa burbuja no es una fuera del universo, sino simplemente más universo. Y aunque nunca podamos explorarlo directamente, su existencia se deduce de la coherencia de las leyes físicas y de la continuidad del espacio-tiempo que describen la relatividad general y los modelos cosmológicos modernos. Así, lo que realmente existe afuera de nuestro alcance no es un vacío absoluto ni un contenedor del cosmos, sino un recordatorio de que la realidad es más vasta que nuestras herramientas de observación. El universo sigue, aunque para nosotros gran parte de él sea para siempre invisible. La idea de que más allá de lo que observamos no hay un afuera, sino simplemente más universo puede parecer abstracta, pero se vuelve más clara cuando comprendemos cómo funciona la geometría del espacio-tiempo. Einstein demostró en su teoría de la relatividad general que el espacio no es un escenario rígido en el que ocurren los eventos, sino una entidad dinámica que puede curvarse, expandirse o contraerse en respuesta a la materia y la energía que contiene. Así, el universo no es un contenedor pasivo, sino parte integral de la realidad que habitamos. Cuando los cosmólogos intentan describir la forma global del universo, suelen recurrir a tres escenarios principales. El primero es el de un universo cerrado, con curvatura positiva, parecido a la superficie de una esfera. En este modelo, si viajáramos indefinidamente en línea recta, acabaríamos regresando al mismo punto, tal como ocurre al recorrer el globo terráqueo. No existiría un borde, aunque el espacio sería finito. El segundo escenario es el de un universo abierto, con curvatura negativa, semejante a la forma de una silla de montar. Este tipo de universo sería infinito, sin posibilidad de regresar al mismo lugar tras un viaje recto. Y el tercer caso es el de un universo plano, donde la geometría se mantiene sin curvatura global y el espacio se extiende infinitamente en todas direcciones. Las observaciones más recientes, en especial las del fondo cósmico de microondas realizado por misiones como WMAP y Planck, apuntan a que nuestro universo es extraordinariamente plano en su geometría, con un margen de error mínimo. Esto implica que, al menos hasta donde podemos medir, el cosmos no tiene una curvatura global significativa. Si esto se confirma, el universo sería infinito en extensión, lo que elimina completamente la noción de un borde físico. No habría un lugar al que llegar para encontrarse con un afuera. El viaje en cualquier dirección se prolongaría para siempre. Este resultado, sin embargo, abre nuevas preguntas. Si el universo es infinito, ¿cómo podemos reconciliar esa infinitud con el hecho de que todo comenzó en un estado extremadamente denso y caliente hace 13.800 millones de años? La clave está en entender que la infinitud no implica que el universo haya existido eternamente en tamaño. En el instante del Big Bang, incluso un universo infinito estaba concentrado en una densidad infinita, y desde entonces ha estado expandiéndose y enfriándose. Esto significa que aunque el espacio pueda extenderse sin límites, su historia temporal sí tiene un comienzo. Lo interesante es que, en cualquiera de los tres escenarios de curvatura, la idea de un borde externo carece de sentido. Si el universo es cerrado como una esfera, no hay un exterior al que escapar. El espacio se curva sobre sí mismo. Si es abierto o plano e infinito, no habría un final que alcanzar. El concepto de afuera surge únicamente de nuestra experiencia cotidiana con objetos finitos, pero en cosmología pierde relevancia.
Además, incluso en un universo infinito, nuestras posibilidades de exploración siguen limitadas por el horizonte cósmico. Es como vivir en un continente interminable, pero solo poder ver hasta cierta distancia a través de la niebla. Sabemos que la Tierra continúa más allá, pero jamás podremos comprobarlo directamente. El universo observable es esa franja visible, en medio de la inmensidad. Y confundir sus límites con un final real es un error de perspectiva. La aceleración de la expansión añade otra capa a este panorama. Desde finales del siglo XX, gracias a la observación de supernovas lejanas, los astrónomos descubrieron que el universo no solo se expande, sino que lo hace cada vez más rápido. Esta aceleración se atribuye a la energía oscura, una forma enigmática de energía que constituye aproximadamente el 70% del contenido del cosmos. Si esta tendencia continúa, llegará un futuro en el que regiones actualmente observables se alejarán tanto que nunca más podremos verlas. El cielo nocturno, con el paso de trillones de años, se volverá cada vez más vacío, hasta que las galaxias lejanas desaparezcan de la vista de cualquier observador. Pensar en esto nos recuerda algo fundamental. Nuestra visión del universo no es universal, sino dependiente de la época cósmica en la que vivimos. Nosotros, en este breve instante de la historia, aún podemos ver un universo rico en galaxias lejanas. Pero dentro de un futuro lejano, los astrónomos de otras civilizaciones no tendrán ese privilegio. Para ellos, el cosmos parecerá un lugar solitario, sin evidencia de que alguna vez existió un vasto mar de galaxias más allá de la suya. Todo esto nos lleva de nuevo a la pregunta inicial: ¿qué hay fuera del universo? La respuesta sigue siendo que no hay un afuera concebible, sino un espacio, tiempo que se despliega con propiedades geométricas particulares, ya sea finito o infinito, cerrado o plano. En ningún caso existe un borde más allá del cual comience otra cosa. El universo, en toda su complejidad, no necesita de un exterior para existir. Hasta ahora hemos visto que hablar de un afuera del universo no tiene sentido desde la perspectiva de la relatividad y la cosmología moderna. Pero esto no significa que la ciencia se haya detenido en la respuesta de no hay nada fuera. Al contrario, frente a esa imposibilidad de un borde espacial, los físicos han explorado otras posibilidades más especulativas, pero igualmente fascinantes: la existencia de múltiples universos o realidades paralelas, lo que popularmente llamamos multiverso. El concepto del multiverso no es un simple capricho de la ciencia ficción, sino que surge de algunos de los modelos más influyentes en la física teórica. Una de las ideas más potentes nace de la teoría de la inflación cósmica. Esta teoría explica que, en los primeros instantes después del Big Bang, el universo atravesó un proceso de expansión extremadamente rápida, mucho más veloz que la expansión que observamos hoy. La inflación explica varias paradojas de la cosmología, como por qué el universo se ve tan uniforme en todas direcciones y por qué la geometría parece ser tan cercana a la planitud. Sin embargo, algunas versiones de la teoría inflacionaria predicen que este proceso no se detiene en todas partes al mismo tiempo. Mientras en nuestra región del cosmos la inflación terminó y dio lugar al universo que conocemos, en otras regiones podría haber continuado indefinidamente. Esto daría lugar a un escenario en el que aparecen burbujas de espacio, tiempo, cada una con sus propias leyes físicas y constantes fundamentales. Nuestro universo observable sería solo una de esas burbujas, flotando en un océano más amplio de universos posibles. Desde otra perspectiva,
La física de cuerdas, una de las candidatas a teoría unificadora de la naturaleza, también sugiere la existencia de múltiples universos. Según este marco, lo que llamamos universo podría ser en realidad una membrana de dimensiones tridimensionales flotando en un espacio de más dimensiones. Si existen muchas membranas, entonces cada colisión o interacción entre ellas podría dar origen a nuevos universos con propiedades diferentes. En este escenario, lo que concebimos como afuera no sería un vacío, sino un espacio de dimensiones superiores inaccesible a nuestra percepción. Lo más intrigante de estas hipótesis es que plantean un universo mucho más amplio de lo que podemos concebir, pero al mismo tiempo nos recuerdan los límites del método científico. Si esos otros universos existen, no comparten nuestro espacio-tiempo, lo que significa que no podemos viajar hacia ellos ni recibir señales. En consecuencia, podrían permanecer para siempre fuera de nuestro alcance experimental. Esta es una de las grandes críticas al concepto del multiverso. Aunque es una consecuencia lógica de ciertos modelos matemáticos, carece de pruebas directas. Sin embargo, la mera posibilidad abre un horizonte filosófico profundo. Nos hace cuestionar si lo que llamamos todo es realmente todo, o solo una pequeña fracción de una realidad mucho más vasta. También nos obliga a repensar nuestra posición en el cosmos. Si existen innumerables universos, entonces nuestra existencia no sería un hecho único, sino una de muchas variaciones posibles. Esto conecta con debates sobre el principio antrópico. La idea de que nuestro universo tiene las condiciones exactas para permitir la vida no porque sea especial en sí mismo, sino porque solo en un universo así podríamos existir y hacernos la pregunta. Vale la pena subrayar que estas teorías siguen siendo especulativas, aunque son consistentes con la física actual y con algunos modelos cosmológicos. No hay evidencia observacional que las confirme. Pero incluso si nunca logramos comprobar la existencia de otros universos, estas ideas cumplen un papel importante. Nos muestran que la noción de un afuera es reemplazada por algo mucho más complejo y estimulante que un simple vacío. Lo que está más allá de lo observable no es la nada, sino la posibilidad de que haya realidades enteras con reglas distintas, inaccesibles para nosotros, pero igualmente reales en un sentido más amplio. De esta manera, la ciencia nos enseña a transformar la pregunta. En lugar de pensar en términos de un exterior, empezamos a hablar de niveles de realidad, de dimensiones adicionales y de burbujas cósmicas que podrían coexistir sin tocarse jamás. Y aunque estas hipótesis se muevan en el terreno de lo teórico, nos invitan a aceptar una lección fundamental. El universo no tiene por qué coincidir con nuestra intuición. Lo que creemos imposible por costumbre, la naturaleza lo despliega como si fuera lo más natural. Cuando hablamos de multiversos o de universos paralelos, entramos inevitablemente en un terreno donde la frontera entre lo comprobable y lo especulativo se vuelve difusa. Sin embargo, no es la primera vez en la historia de la ciencia que un concepto inicialmente filosófico o hipotético acaba transformándose en una explicación aceptada. Durante siglos, muchos pensaban que solo existía nuestra galaxia, hasta que las observaciones de Edwin Hubble demostraron lo contrario. Lo que parecía un atrevimiento intelectual se convirtió en una evidencia científica. Quizás en el futuro ocurra algo parecido con estas ideas sobre otros universos. Para entender mejor lo que la física plantea, conviene detenerse en un ejemplo concreto: la radiación cósmica de fondo de microondas. Este débil resplandor es la huella fósil del universo primitivo, emitida unos 380.000 años después del Big Bang,
cuando los átomos pudieron formarse y la luz empezó a viajar libremente por el espacio. Hoy, esa radiación nos llega desde todas direcciones y es una de las pruebas más sólidas de la teoría del Big Bang. Los científicos han analizado sus pequeñas fluctuaciones de temperatura y densidad con un nivel de detalle sorprendente. Algunos cosmólogos han sugerido que, si nuestro universo hubiese chocado en el pasado con otra burbuja cósmica durante la inflación, ese impacto podría haber dejado una cicatriz en el patrón de la radiación cósmica de fondo. Se han buscado huellas de ese tipo en los datos de satélites como VEM-MAP y Planck, aunque hasta ahora no se ha encontrado una señal concluyente. Pero la mera posibilidad de que podamos detectar rastros de otros universos en nuestro propio cielo muestra que, aunque el multiverso parezca inalcanzable, la ciencia sigue buscando caminos para acercarse a él. Otra línea de pensamiento proviene de la mecánica cuántica, la teoría que describe el comportamiento de la materia y la energía a escalas diminutas. Una de sus interpretaciones más conocidas es la de los muchos mundos, propuesta por Hugh Everett en 1957. Según esta idea, cada vez que ocurre un evento cuántico con varios resultados posibles, el universo se ramifica en diferentes versiones, cada una siguiendo una de las posibilidades. De ser cierto, esto significaría que existen incontables universos paralelos en los que cada decisión, cada azar y cada fluctuación se desarrollan de maneras distintas. Aunque esta interpretación es profundamente debatida, resalta un punto clave. La física cuántica nos obliga a reconsiderar lo que entendemos por realidad. Estas hipótesis no son solo juegos intelectuales. Tienen un impacto directo en cómo pensamos la existencia. Si existen múltiples universos con diferentes constantes físicas, entonces nuestro cosmos no es especial por haber permitido la vida, sino simplemente uno entre muchos donde las condiciones coincidieron de manera favorable. Desde esta perspectiva, lo que parece un ajuste fino como el valor exacto de la constante cosmológica o la carga del electrón dejaría de ser un misterio. En universos donde esas constantes fueran distintas, no habría vida para formular preguntas. Y por eso nosotros estamos aquí, en uno donde los números encajaron. No obstante, hay que ser cuidadosos. Hasta que no tengamos pruebas observacionales, estas teorías permanecen en el terreno especulativo. La ciencia se basa en la verificación y en la posibilidad de refutar hipótesis mediante la observación. De momento, ningún telescopio ni experimento ha confirmado la existencia de otros universos, pero tampoco podemos descartar la idea de que, en el futuro, surjan nuevas formas de evidencia indirecta, ya sea en patrones de la radiación cósmica, en experimentos de física de partículas o en fenómenos gravitacionales inesperados. Lo cierto es que la discusión sobre el multiverso nos empuja a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano. Tal vez nunca podamos saber con certeza qué ocurre más allá de nuestro universo observable. Y sin embargo, el simple hecho de plantear la pregunta nos ha permitido expandir nuestro entendimiento de lo que significa realidad. La cosmología contemporánea no solo busca explicar los fenómenos medibles, también explora las posibilidades que trascienden nuestra intuición y nuestras herramientas. Y en ese camino, descubrimos que la pregunta ¿qué hay fuera del universo? No se responde con un lugar físico, sino con escenarios posibles que desbordan nuestra imaginación. De esta manera, lo que alguna vez fue una curiosidad filosófica se ha transformado en uno de los campos más audaces de la ciencia moderna. Aunque las pruebas definitivas todavía estén lejos, pensar en la existencia de otros universos nos recuerda que lo que vemos no agota lo que existe.
El cosmos, en su inmensidad y misterio, podría ser solo una pequeña fracción de una realidad mayor. Aunque las teorías del multiverso resultan apasionantes, también debemos reconocer que la cosmología aún enfrenta misterios dentro de nuestro propio universo. Uno de los más profundos es la naturaleza de la energía oscura, ese componente invisible que constituye cerca del 70% del contenido cósmico y que impulsa la expansión acelerada del espacio. Comprenderla podría cambiar por completo nuestra visión de lo que existe más allá de lo observable. Lo poco que sabemos es que la energía oscura actúa como una especie de presión negativa que empuja al universo a expandirse cada vez más rápido. Sin ella, la gravedad de toda la materia, galaxias, estrellas, gas y materia oscura habría frenado la expansión, tal vez incluso llevándonos a un colapso futuro. Pero en cambio, desde hace unos 5.000 millones de años, la energía oscura domina la dinámica cósmica. Esto significa que el universo no solo seguirá expandiéndose, sino que lo hará de manera cada vez más acelerada. Aquí surgen escenarios sorprendentes. En uno de ellos, la expansión continuará indefinidamente, alejando a todas las galaxias lejanas hasta que desaparezcan de nuestro horizonte. En otro, más extremo, la energía oscura podría intensificarse hasta el punto de desgarrar incluso las estructuras más pequeñas, desde cúmulos de galaxias hasta átomos individuales, en lo que se conoce como el Big Rip o Gran Desgarramiento. Aunque este escenario es especulativo, nos recuerda que el destino del cosmos está profundamente ligado a lo que ocurra con esa energía invisible. Desde nuestra perspectiva, esto significa que el afuera del universo puede entenderse también como el futuro que nunca alcanzaremos a ver. Cada instante, más regiones del cosmos cruzan un límite irreversible. Se alejan más rápido de lo que la luz puede recorrer. Para cualquier observador dentro del universo, gran parte de la realidad será siempre inaccesible. Así, lo que está fuera no es un espacio vacío, sino la suma de todos esos fragmentos del cosmos que el tiempo y la expansión han sellado para siempre. La energía oscura, en su misterio, nos recuerda que aún estamos lejos de comprenderlo todo. Puede que su naturaleza nos revele conexiones con dimensiones ocultas, con campos cuánticos aún no descubiertos, o con nuevas leyes de la física. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que nos obliga a aceptar que la imagen del universo que hoy tenemos es provisional, una instantánea en un camino de descubrimiento mucho más grande. Si miramos más allá de la energía oscura y la expansión acelerada, otro misterio fundamental es la materia oscura. Aunque no podemos verla ni detectarla directamente con luz, su presencia se revela en cómo curva el espacio y en cómo mantiene unidas a las galaxias. Sin ella, las estrellas en los bordes galácticos girarían tan rápido que escaparían, y los cúmulos de galaxias no podrían sostenerse. La materia oscura actúa como un esqueleto invisible que da forma al universo. Algunos científicos se han preguntado si esta materia invisible podría conectarnos con realidades más allá de nuestro universo observable. Aunque la mayor parte de la comunidad científica la entiende como partículas aún no detectadas, otros modelos especulan con la idea de que la materia oscura podría ser la manifestación de dimensiones ocultas o de interacciones con otros universos. No hay pruebas directas de esto, pero la mera posibilidad mantiene abierta la puerta a interpretaciones más amplias de lo que significa afuera. La materia oscura constituye cerca del 25% del cosmos, pero su naturaleza exacta sigue siendo un enigma.
Experimentos en la Tierra intentan capturar partículas hipotéticas llamadas WIMPs o acciones, candidatas a ser la materia oscura. Hasta ahora no han tenido éxito, lo que hace que cada resultado negativo sea tan interesante como un hallazgo positivo. Significa que tal vez estamos buscando en la dirección equivocada o que la realidad es más compleja de lo que sospechamos. En este punto, surge una reflexión inevitable. Cuando nos preguntamos qué hay fuera del universo, tal vez lo que estamos expresando es nuestra necesidad de comprender lo invisible. La mayor parte de la realidad de energía oscura, materia oscura, regiones más allá del horizonte, ya está fuera de nuestro alcance directo. Vivimos inmersos en una fracción mínima de lo que existe, y lo demás se nos escapa como arena entre los dedos. Lejos de desanimarnos, esta constatación amplía nuestro sentido de asombro. El afuera no necesita ser otro universo para recordarnos nuestra pequeñez. Basta con reconocer que lo invisible y lo inaccesible dominan nuestro propio cosmos. Comprender lo que no vemos es, en cierto modo, la tarea más profunda de la ciencia. Si pensamos en todo lo que está oculto a nuestra percepción, la energía oscura, la materia oscura, las regiones más allá del horizonte cósmico, surge una pregunta aún más radical: ¿qué pasará con el universo en el futuro lejano? Esta cuestión es importante porque, de alguna manera, lo que llamamos afuera también puede entenderse como el destino inevitable del cosmos. Aquello que está más allá no solo en el espacio, sino en el tiempo. Existen varios escenarios que los cosmólogos han planteado. Uno de ellos es el llamado Big Freeze, o Gran Congelamiento. En este panorama, la expansión del universo continúa eternamente. Las galaxias se alejan unas de otras hasta que la mayoría desaparece de nuestro cielo. Las estrellas consumen su combustible y lo único que queda es un universo oscuro y frío, lleno de cadáveres estelares y partículas dispersas. El afuera, en este caso, sería un futuro de soledad y silencio cósmico. Otro escenario más dramático es el Big Rip, o Gran Desgarramiento, en el que la energía oscura crece con el tiempo hasta volverse tan intensa que ni los átomos pueden resistirla. En ese caso, no habría un borde espacial, sino un final absoluto en el que el propio tejido del espacio-tiempo se rompe. Aunque los datos actuales no confirman este desenlace, es un recordatorio de que el universo no es estático ni eterno en su forma actual. Por último, algunos científicos contemplan la posibilidad del Big Crunch o Gran Colapso, donde la gravedad vence a la expansión y todo vuelve a un estado de densidad extrema, similar al Big Bang inicial. Este modelo perdió fuerza desde que descubrimos la expansión acelerada, pero no se descarta del todo que pueda darse en condiciones diferentes a las que hoy observamos. Cada uno de estos futuros nos muestra que el universo, incluso sin un afuera espacial, contiene en sí mismo sus propios finales posibles. Lo que está más allá de nosotros no siempre es un lugar. También puede ser un tiempo que nunca alcanzaremos a vivir. Y en ese sentido, la pregunta por lo que existe fuera del universo se transforma en otra. ¿Qué será del universo cuando llegue su propio límite? Aceptar que no tenemos certezas absolutas sobre su destino nos obliga a reconocer nuestra condición. Criaturas que apenas empiezan a descifrar un cosmos inmenso, sabiendo que la mayor parte de lo que existe permanecerá siempre más allá de nuestro alcance. El hecho de que el universo no tenga un afuera visible, pero sí múltiples límites de observación y posibles finales, nos lleva a un terreno donde la ciencia y la filosofía se tocan. Los cosmólogos pueden describir con ecuaciones
cómo evoluciona el espacio-tiempo, pero la pregunta sobre qué significa existir más allá de lo observable pertenece también a nuestra necesidad humana de comprender el todo. La historia muestra que cada vez que creímos haber alcanzado un límite, la ciencia lo expandió. Primero pensamos que la Tierra era el centro y los astros giraban a nuestro alrededor. Luego descubrimos que éramos solo un planeta más en un sistema solar dentro de una galaxia. Más tarde supimos que nuestra galaxia es apenas una entre cientos de miles de millones. Ahora, la cosmología nos dice que lo que vemos es solo una fracción mínima de un universo posiblemente infinito. Y aún más, que tal vez ni siquiera sea el único universo. En este sentido, preguntarse qué hay fuera del universo es, en realidad, una expresión de nuestra tendencia a buscar horizontes nuevos. Aunque la respuesta científica sea que no existe un afuera, la pregunta misma impulsa a los investigadores a ir más allá de lo conocido. Esa curiosidad ha dado lugar a teorías tan audaces como la inflación eterna, los multiversos, las dimensiones ocultas y los futuros cósmicos. Al mismo tiempo, esta búsqueda nos enfrenta con un límite inevitable. Puede que nunca logremos pruebas directas de lo que está más allá de nuestro horizonte. Y sin embargo, eso no significa que el esfuerzo sea inútil. El simple hecho de ampliar la pregunta cambia la forma en que vivimos y entendemos nuestro lugar en la realidad. Saber que habitamos en una franja diminuta de un cosmos gigantesco, donde la mayor parte permanece inaccesible, nos da perspectiva. Nos recuerda que nuestras preocupaciones cotidianas, aunque importantes para nosotros, se desarrollan en un escenario mucho más vasto del que podemos imaginar. Quizás lo más valioso de estas reflexiones no sea obtener una respuesta definitiva, sino aceptar la invitación que el universo nos hace a pensar más allá de nuestras categorías habituales. En un cosmos donde no existe un borde, la frontera real está en nuestra mente, en la capacidad de superar la intuición y aceptar que la realidad puede ser mucho más extraña y grandiosa de lo que pensamos. Llegamos al final de esta exploración, y la pregunta inicial, ¿qué hay fuera del universo?, se ha transformado en algo mucho más profundo. La ciencia nos ha mostrado que no existe un borde físico ni un exterior en el sentido que solemos imaginar. Lo que llamamos afuera es, en realidad, una ilusión creada por nuestra experiencia cotidiana con objetos finitos. El universo, como totalidad, no necesita un contenedor. Es espacio y tiempo a la vez, la tela misma en la que ocurren todas las cosas. Pero al avanzar en este viaje, descubrimos que el verdadero misterio no está en un afuera espacial, sino en los límites de nuestro conocimiento. Más allá del horizonte cósmico, hay regiones del universo que nunca veremos. En la materia oscura y la energía oscura se esconde la mayor parte de la realidad, invisible para nuestros sentidos. Y en los posibles multiversos, dimensiones adicionales y futuros cósmicos, se abre un terreno de preguntas que quizás nunca logremos responder por completo. Esto nos recuerda que el universo no solo es inmenso en tamaño, también lo es en significado. Cada descubrimiento amplía nuestro asombro y nos enseña humildad. Somos habitantes de una pequeña franja de tiempo y espacio, testigos de un cosmos que en su mayoría permanece oculto. Y sin embargo, en este rincón limitado de la realidad hemos logrado levantar la mirada, construir teorías y atrevernos a imaginar lo que está más allá. Quizás entonces, lo que hay fuera del universo no sea un lugar, sino una invitación, la de pensar sin fronteras, de aceptar
que la naturaleza no se ajusta a nuestras metáforas simples y que la realidad es más extraña, más vasta y más hermosa de lo que jamás podremos abarcar. El universo no nos da respuestas fáciles, pero sí nos ofrece un escenario infinito para la curiosidad. Así, el verdadero afuera es nuestra propia capacidad de ir más allá de lo conocido, de no conformarnos con las primeras explicaciones y seguir preguntando. Tal vez nunca sepamos si existen otros universos o qué destino último aguarda al nuestro. Pero lo esencial es que la búsqueda no se detenga, porque en esa búsqueda descubrimos tanto como en las respuestas. Descubrimos nuestra capacidad de maravillarnos, de cuestionar, de explorar. Y en ese sentido, aunque no haya un afuera físico del universo, siempre habrá un más allá para la mente humana, la frontera de lo desconocido, que se expande con cada paso que damos en el camino del conocimiento.